Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Oscar Castillo, residente de primer año de medicina interna. El día de hoy vamos a ver esta magistral que se trata acerca de los inhibidores del SGLT2 en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda. Primero que nada, quiero darle gracias a mis asesores, el doctor Carlos Campos, residente de tercer año de medicina interna, Jorge Joya, residente de segundo año de cardiología, así como el doctor Eduardo Obeso, médico externo. Pues bueno, dentro de los objetivos de esta plática, es, primero que nada, la revisión del manejo actual en la insuficiencia cardíaca, presentar las ventajas del uso de estos inhibidores del SGLT2 en la insuficiencia cardíaca aguda, según la evidencia científica, además de brindar herramientas para la correcta prescripción de estos inhibidores en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda con y sin alguna comorbilidad. Dentro de la agenda vamos a ver entonces generalidades acerca de la insuficiencia cardíaca, actualizaciones en el tratamiento de la misma, en generalidades acerca de los inhibidores del SGLT2, el mecanismo de protección cardiovascular que tienen estos medicamentos, su uso dentro de la insuficiencia cardíaca, primero aguda, después ya sobre la hospitalización, y además las presentaciones de forma comerciales existentes aquí en México, cuál va a ser la ideal en cada paciente, y por último, unos mensajes para llevar a casa o unas conclusiones. Dentro de las abreviaturas que nos vamos a encontrar en esta plática, encontramos primero la DPN, que es una disnea paroxística nocturna, HFrEF, refiriéndonos a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, HFpEF como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ICA como insuficiencia cardíaca aguda, y SGLT2, hablando de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, SICA como síndrome coronario agudo, CRTP, terapia de resincronización cardíaca con marcapasos, CRTD como terapia de resincronización cardíaca con desfibrilador, la KCCQ como cuestionario de cardiomiopatía de Kansas City y RAS refiriéndonos al sistema de renina-angiotensina aldosterona. Ahora, como hemos dicho, primero vamos a hablar sobre generalidades acerca de la insuficiencia cardíaca y para esto primero tenemos que definirla. Tenemos una nueva definición de la insuficiencia cardíaca, la cual nos dice que es una acumulación de signos y síntomas secundarios, ya sea una normalidad en la función o en la estructura cardíaca, la cual debe estar acompañada de uno de los dos siguientes, ya sea una elevación en los péptidos natriuréticos o datos de congestión sistémica, ya sea sistémica o pulmonar. Además, para definir una insuficiencia cardíaca agudizada, esta se caracteriza por síntomas suficientemente severos que llevan al paciente a buscar una atención médica de emergencia. Y hablando sobre la epidemiología, se estima que esta enfermedad afecta a 64.3 millones de personas a nivel mundial y inclusive en países desarrollados su incidencia es de 1 a 2%. Como comparación, tenemos que en Estados Unidos su prevalencia se calcula en 2.5% de la población general, mientras que en México tenemos una prevalencia de 2.4 millones de personas que padecen insuficiencia cardíaca y esta cuenta como de primera causa de muerte eh, por enfermedades cardiovasculares. El costo anual de esta enfermedad se estima en un 21 billones de dólares y se estima que esta cifra se puede inclusive doblar para el 2030, según las estadísticas del Gobierno de la República del 2018. Ahora, tenemos que esta enfermedad no solo nos va a afectar en la mortalidad del paciente, sino que parte va a tener un efecto negativo en el impacto de la calidad de vida, teniendo en cuenta que estos pacientes tienen una mayor prevalencia o mayor incidencia de depresión debido a que los síntomas que presentan ellos, como ansiedad, dificultad para dormir, fatiga, disnea, ortopnea, dolor torácico, tos, distensión abdominal, constipación, van a afectar su calidad de vida de una manera negativa, aumentando ausentismos laborales, así como mayor utilización de seguros de gastos de médicos. Ahora, para clasificar esta enfermedad, tenemos primero como una insuficiencia cardíaca aguda con datos de congestión o datos de hipoperfusión o una insuficiencia cardíaca crónica según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ya sea reducida con un menos de 40%, ligeramente reducida que es de 41 a 49% o con una fracción de eyección preservada, siendo esta mayor al 50%. Y pues bien, esta es una enfermedad con muchas etiologías, las cuales pueden ser infecciosas, pueden ser por un síndrome coronario agudo, como una valvulopatía, hipertensión descontrolada, una cardiomiopatía, fármacos o inclusive que sea de causa metabólica. Como hemos dicho, para hacer un diagnóstico necesitamos un paciente que cumpla los criterios de signos y síntomas, en los cuales puede tener o no elevada el BNP o el proBNP, y pues bueno, nos podemos ayudar mediante un electrocardiograma, una radiografía de tórax, en los cuales podemos ver ya sea datos sugestivos de hipertrofia ventricular izquierda o datos de congestión pulmonar,
ya sea edema agudo de pulmón o una cefalización de flujo. A esto le podemos, si fueran positivos, podemos tomar una ecocardiografía donde ya podemos ver una disfunción cardíaca como causa de los signos y síntomas. Y para hablar rápidamente de la fisiopatología, tenemos primero un daño cardíaco, es el ventrículo izquierdo, en el cual va a haber una mala adaptación, una remodelación de este ventrículo, causando una disfunción en los vasoreceptores. Esto va a estimular el centro vasomotor, aumentando la actividad del sistema nervioso simpático de manera periférica y también aumentando niveles de secreción de vasopresina. Esto disminuye entonces el flujo sanguíneo renal, estimulando el sistema de renin-angiotensina, y esto a su vez va a aumentar la absorción de agua y sodio. Ahora, ¿qué es lo que nos dicta entonces las guías o qué es lo que dicen las guías acerca del tratamiento? Pues bueno, tenemos que en la última década ha existido un aumento en las opciones para el manejo de la insuficiencia cardíaca, con terapias que no solo van concentradas para la frecuencia o esta hipertrofia ventricular, sino que se ha agregado un medicamento que va dirigido justamente a la patogenia de la misma. Y por lo mismo vamos a hacer una comparación acerca de las guías eh, que nos dictan el tratamiento. Aquí tenemos la guía del 2016, en el cual aún no se hablaba sobre la importancia que tenían los SGLT2, sino que aquí nos marcaban un paciente con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección disminuida, en el cual el medicamento primordial era un YECA, un inhibidor de la angiotensina, o un beta bloqueador. Si nuestro paciente seguía con síntomas y tenía todavía una FEBI menor al 35%, se podía agregar entonces un antagonista de los mineralocorticoides, y si se continuaba él todavía sintomático, ya sea cambiar ese IECA por un inhibidor de la neprilicina, o si teníamos un ritmo sinusal con una duración del QRS menor a 130 milímetros por segundo, evaluar entonces la terapia de resincronización, ya sea mediante marcapasos o mediante desfibrilador. A su vez, si teníamos un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca menor a 70 latidos por minuto, podíamos agregar ivermectina, esto unado a los diuréticos, los cuales son para aliviar signos y síntomas de congestión. Entonces, tenemos tres grandes entidades que nos van a afectar en la insuficiencia cardíaca. Primero, vasculatura sistémica con una vasoconstricción, que para esto podemos dar medicamentos vasodilatadores sistémicos como son los YECAs, los ARAs, los inhibidores de la neprilicina, y se habla también que en pacientes afroamericanos podemos usar tanto la adrenalina como los nitratos. Tenemos un aumento en los niveles de adrenalina, angiotensina, renina y aldosterona por parte del riñón y la glándula adrenal, y para esto tenemos medicamentos inhibidores de la RAS, como son el YECA y el ARA, y también los antagonistas de los mineralocorticoides, así como los beta bloqueadores. Y para la cuestión de taquicardia, podemos utilizar, como habíamos dicho, los beta bloqueadores, y si continuamos con una frecuencia cardíaca arriba de 70, hacer el cambio o inclusive agregar la ivermectina. Ahora, aquí, ¿dónde entran entonces los SGLT2? Y pues para empezar a hablar sobre esto, primero me gustaría ver a grandes rasgos qué es un inhibidor de SGLT2. Bueno, para empezar, un SGLT2 es un cotransportador de sodio glucosa, el cual se localiza en el tubo proximal de la nefrona. Como podemos ver en este esquema, tenemos el túbulo contorneado proximal, tenemos el cotransportador de sodio glucosa, el cual está encargado de la reabsorción del 90% de glucosa y hasta un 60-65% del sodio, que al momento que esto se inhibe, vamos a aumentar la glucosuria, así como el aporte de sodio al final en el túbulo contorneado distal. Ahora bien, esto, ¿cómo me va a ayudar? Si tengo un medicamento que nada más me va a ayudar entonces a tener una natriuresis mayor, a tener una glucosuria mayor, ¿cómo es que me va a ayudar de manera cardíaca? Pues primero como un control glucémico. Estos medicamentos, mediante esta glucosuria, disminuyen la hemoglobina glucosilada de 0,6 a 1%, que a su vez esto nos ayuda a disminuir entonces daño microvascular de tanto a riñón como a corazón. Además de que esta glucosuria está asociada entonces a una disminución de 250 kilocalorías al día, lo que nos ayuda a perder peso, le ayuda al paciente a perder peso, causando una disminución en el tejido adiposo con preservación del tejido magro. Y esto no solo va a ser a nivel periférico, sino que también se han encontrado en los estudios que disminuye entonces el tejido adiposo hepático y pericardíaco, el cual está relacionado con aumento de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral o la interleucina 6, que esto es un factor importante también para la remodelación ventricular y la fibrosis. Además, como vamos a tener una lipólisis aumentada, va a haber mayores niveles de cuerpos cetónicos, y a su vez el beta-hidroxibutirato se va a utilizar como un combustible
más efectivo para una mejor contracción ventricular, lo cual nos va a ayudar también de manera que nos puede proteger el corazón. Y pues bueno, también tenemos reducción de cifras de presión arterial. Esto está dado gracias a que mediante la natriuresis hay un mayor aporte de sodio, como hemos dicho, a nivel de túbulo contorneado distal. Va a ocasionar un biofeedback negativo en la mácula densa, que a su vez este va a ser una vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Esto qué nos va a ayudar? Nos va a causar una disminución de hipertensión glomerular, así como nos va a ayudar con una menor hiperfiltración. Que a su vez esto va a estimular va a disminuir la estimulación del sistema regina-angiotensina. Como sabemos, esta es una parte importante en la cual existe un remodelamiento del ventrículo izquierdo. Por eso es que damos los inhibidores de la enzima de angiotensina. Al inhibir, ya sea por dos partes, hace una reacción sinérgica con el YACA, y así se disminuye entonces todo este remodelamiento que vimos que es parte importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Y también tenemos que mejorar entonces la función endotelial, disminuyendo los niveles de ácido úrico en el túbulo contorneado proximal. Esto aumenta niveles de óxido nítrico, mejora la función endotelial y disminuye parte de la rigidez vascular. También tenemos que esto ayuda en el intercambio del sodio e hidrógeno en el miocardio, que este cotransportador está también inmiscuido en el tejido, causando hipertrofia y fibrosis, así como el remodelamiento cardíaco. Todo estos causas metabólicas, todos estos mecanismos de protección cardiovascular nos van a ayudar entonces de manera directa o indirecta a que haya una mejor contracción del ventrículo, a que haya mayor aporte de oxígeno, a que haya menor disfunción endotelial. Esto nos ayudará entonces a que mejore la función del ventrículo izquierdo. Entonces, para englobar todo esto, tenemos que estos medicamentos nos van a aumentar la natriuresis, van a aumentar también la glucosuria, nos van a mejorar el estrés del ventrículo izquierdo, van a mejorar también el aporte sanguíneo hacia riñón. Esto va a aumentar entonces la eritropoiesis, va a aumentar la masa roja y pues esto nos va a dar todavía una mejor distribución de oxígeno. Ahora bien, ya tenemos que estos medicamentos pueden ayudarnos en insuficiencia cardíaca. ¿Cómo surgió esta idea? Pues bueno, en el 2017 se hizo el primer estudio con el Canvas. Aquí tenemos los diferentes estudios que se han realizado con el Canvas, en el cual queríamos demostrar, según los antecedentes que vimos con la rosiglitazona, el cual aumentaba el riesgo cardíaco. Entonces, se quería demostrar que no hubiera este riesgo con estos nuevos antidiabéticos orales. Agarraron entonces una población con pacientes que viven con diabetes, con una hemoglobina glucosilada entre 7 a 10,5% y en alto riesgo cardiovascular, así como una tasa de filtrado glomerular arriba de 30 mililitros por minuto, que les dieron 100 miligramos de canagliflozina. Esta se comparó con el placebo y encontraron que no solamente nos daba una protección cardiovascular, sino que aparte reducía la hospitalización en un 33% y la muerte por cáncer cardiovascular en un 13%. Como podemos ver en estas gráficas de Kaplan-Meier, del lado izquierdo vemos cómo disminuye la hospitalización en un 33%, del lado derecho vemos cómo disminuye la muerte por causa cardiovascular en un 13%. Entonces, los investigadores dijeron, ok, ya sabemos que ayuda entonces hacia la causa cardiovascular. ¿Qué pasa con las personas que no viven con diabetes? ¿Qué pasa entonces con personas que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida? Bueno, entonces hicieron un estudio llamado dapagliflozina en pacientes con enfermedad cardíaca y fracción de eyección disminuida, que es el DAPA Heart Failure, y pues bueno, agarraron entonces una población con pacientes con fracción de eyección disminuida, con un IGA mayor o igual a 2, con y sin diabetes y una tasa de filtrado glomerular arriba de 30. Les dieron 10 miligramos de dapagliflozina y lo compararon con placebo. Y encontraron que esto pues, nos daba una reducción del 30% de la hospitalización y 26% de muerte por causa cardiovascular también. Como podemos ver en estas gráficas de Kaplan-Meier, después de los 24 meses de la realización, disminuyó esta mortalidad en un 26% y esta hospitalización en un 30%. Lo mismo se hizo entonces en el Emperor Reduced, en el cual tenemos pacientes con las mismas características, pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección disminuida, con un IGA mayor o igual a 2, con y sin diabetes mellitus y una tasa de filtrado mayor a 30, en los cuales se dieron 10 miligramos de polifosina y también encontramos estos mismos resultados consistentes en una disminución tanto en la hospitalización como en la muerte cardíaca. Y no solo esto,
Se hizo una comparación en este estudio acerca de pacientes con un aumento de volumen reciente, una congestión y sin congestión. Y vimos que estos medicamentos, a pesar de que sus principales factores o su mecanismo de acción principal sea esta natriuresis, esta glucosuria, nos ayudaba también en pacientes en los cuales no tenía congestión. Y podemos ver del lado izquierdo con una disminución de la hospitalización o una siguiente insuficiencia cardíaca agudizada, una disminución del 40% y una P significativa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para el 2021 se agregó este medicamento en la guía europea como una recomendación clase 1. O sea, es importante que ya nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente si tienen o no diabetes, estén tomando este medicamento. Lo mismo que hizo la American Heart Association en el 2022. Ahora, ya sabemos que funcionan entonces en pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección disminuida y que funcionan de manera crónica. ¿Qué pasa entonces en pacientes hospitalizados o qué pasa entonces en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda? Bueno, entonces se realizó un estudio que se llama Soloist Worsening Heart Failure, en el cual se confirmó la eficacia y seguridad de la sotaglifosina, que es otro medicamento de esta clase, que este tiene como característica especial que no solo inhibe el SGLT2, sino que también inhibe el SGLT1 a nivel de intestino delgado, y se dio este medicamento dentro de los primeros 3 días del alta o inclusive durante el episodio de ebulización en pacientes con insuficiencia cardíaca sin importar siquiera la fracción de eyección, pero tenían que cumplir con el antecedente de vivir con diabetes mellitus, o sea, el paciente que vive con diabetes mellitus. Además, tomaron estudios como el Emperor Reduce, en el cual se mostró que tenía una mejora en esto de una visita a urgencias desde inclusive los primeros 12 días, con una disminución del 58%. Como podemos ver en estas dos gráficas, del lado derecho tenemos el Emperor Reduce y vemos cómo a partir de los días 12 ya tenemos una significancia estadística y ya tenemos entonces que en pacientes que se les inicia este medicamento hay una mejora inclusive desde los primeros 12 días. Y del lado izquierdo tenemos entonces el DAPA Heart Failure, que fue el que hablamos hace rato también, en el cual desde el día 28 ya tenemos también una significancia estadística con una disminución del 49%. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no tengo a mi paciente entonces con los otros 3 medicamentos que también me dicta la guía europea o que también me dicta la guía americana, que es un YECA, un beta bloqueador y un antagonista de los mineralocorticoides o en su defecto un inhibidor de la neprilicina? Pues bueno, se agarró también una parte del estudio del DAPA Heart Failure en el cual vimos que inclusive había ya significancia sin tener la terapia completa. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario tener los 3 medicamentos a sus dosis máximas toleradas o sus 3 medicamentos a sus dosis máximas de máximo beneficio para poder iniciar otro medicamento o para poder iniciar entonces la DAP. Inclusive en estos que faltaba que tuvieran uno de ellos, ya había una mejoría clínica. Entonces, en este artículo que se revisó, vemos cómo al empezar este medicamento en la fase aguda tenemos una mejoría posterior en cuanto a la disminución de las hospitalizaciones. También se encontró que normalmente un paciente que se da de alta y no se inicia este medicamento, 1 de cada 4 era el que iniciaba con esto y más del 75% no lo iniciaban inclusive hasta después de un año. Esto nos habla entonces de una parte que pudiéramos proteger a nuestro paciente desde el principio y no esperarnos a un año para poder empezar a bajar todavía más el riesgo de hospitalización o el riesgo de muerte. Y pues bueno, que tenía una potencial mejora de tolerancia a otras terapias basadas en la evidencia, o sea, no tenía mayor riesgo tampoco de hipocalemias y no tenía mayor riesgo de hipotensiones, como se pudo ver entonces, que tenía una buena seguridad y tolerabilidad, no aumentando riesgos de hipotensión, no aumentando riesgos de lesión renal aguda. Tuvo un buen perfil de seguridad glucémica, no hubo mayor riesgo tampoco de hipoglucemias en los ensayos que se utilizaron estos medicamentos y el riesgo absoluto de una cetoacidosis diabética no fue un mayor riesgo de 0,2% en todos los ensayos que se hizo. Y se encontró además que fue bien tolerado en pacientes inclusive de alto riesgo como son los pacientes geriátricos. Entonces se utilizaron
varios estudios como este que acabamos de ver del Soloist Worsen Heart Failure, en el cual se agarraron pacientes con insuficiencia cardíaca independientemente de su fracción de eyección con diabetes mellitus o con que viven con diabetes mellitus y se comparó los 200 a 400 miligramos de sotaglifosina. Encontramos una reducción en la mortalidad de un 29% y una reducción en las hospitalizaciones del 33%, iniciándolo, como cabe recalcar, dentro de los primeros 3 días de la admisión del paciente o inclusive en los primeros 3 días al alta. Y entre sus efectos adversos se encontró una hipotensión en un 6%, infección de vías urinarias en un 4,8%, diarrea en un 6,1%, lesión renal aguda en 4,1%, fracturas en 2% y una hipoglicemia severa en 1,5%. Como podemos ver, son porcentajes bajos. Una vez más, vemos estas gráficas en las cuales se compara la sotaglifosina con el placebo y vemos esta mejoría en la muerte con una disminución del riesgo relativo en un 33% y de hospitalización en un 29%. Entonces, los investigadores dijeron, bueno, ¿qué pasa si yo doy ahora empaglifosina de 10 miligramos en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero ahora que no tengan diabetes mellitus, que no padezcan esta enfermedad? Bueno, entonces se hizo el EMPILS Trial, en el cual se dieron 10 miligramos de empaglifosina comparando con placebo y se encontró también una disminución en muerte por causa cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca aguda. Cabe recalcar que igual se dieron dentro de los primeros 3 días de agudización o primeros 3 días de alta. Además hubo cambios en el cuestionario de la Kansas City, que esto nos va a hablar de manera sintomática de los pacientes, nos va a hablar qué también se siente el paciente después de tomar el medicamento, el cual podemos ver en esta gráfica con un win ratio of clinical benefit de 53,9%, comparándolo con la mejoría que tuvieron en el cuestionario de Kansas City y con una siguiente agudización de la enfermedad cardíaca. Y para complementar entonces este estudio se hizo el EMPEROR Response, en el cual también dieron 10 miligramos de polifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca agudizada con y sin diabetes mellitus, en el cual el resultado compuesto del empeoramiento de esta insuficiencia cardíaca mejoró después de los 60 días. ¿Sí? Podemos ver en esta tabla cómo por sí mismo el empeoramiento o la muerte después de la leuterización, después de los 30 a 60 días, no tenía un suficiente peso, no tenía una significancia estadística, así como el, la- el empeoramiento después de los 60 días. Sin embargo, si hacemos un compuesto de todo esto, encontramos una protección inclusive del 32% después de hacer el compuesto, ¿verdad? Ahora bien, ya sabemos que funcionan o pareciera que están funcionando estos medicamentos en la fase aguda. ¿Cuáles son las presentaciones que tengo? ¿Cuál es mi armamento aquí en México? ¿O cuáles son los medicamentos que puedo dar yo aquí en México? Tenemos entonces para la dapagliflozina la patente que es Forxiga, en el cual vienen 28 tabletas de 10 miligramos de dapagliflozina con un precio alrededor de los 1,474 pesos. Y para nuestros pacientes que viven con diabetes tenemos el Shigduo XR, en el cual podemos encontrar presentaciones de 10 miligramos de dapagliflozina o 5 miligramos de dapagliflozina acompañados de 1000 miligramos de metformina. Y en los estudios que se hicieron, los efectos adversos principales fueron aumento de infección micótica en área genital, hipotensión en un 7,5% o cetoacidosis glucémica en 0,1%. Mientras que para la empagliflozina tenemos entonces para el Jardiance, que es la patente aquí en México, en el cual podemos encontrar empagliflozina de 10 miligramos de 30 tabletas con un precio de 1,534 y ya sea su presentación Jardiance Duo de 30 o 60 tabletas con 5 o inclusive 12,5 miligramos más metformina, ya sea de 1000 o de 850, con precios alrededor de los 811 y 1727, la que tiene 60 tabletas. Cabe recalcar aquí que realmente del Jardiance hay mucha más variedad de gramajes, sin embargo me quise guiar en lo que las guías nos dicen, que es 10 miligramos de empagliflozina. Y entre sus efectos adversos principales se encontró hipotensión en un 10,4%, cetoacidosis diabética en un 0,1%, hipolicemias en 2,4%, infecciones de vías urinarias en un 9% o infecciones genitales en un 2,2%. Y pues, si bien la canaglifosina no está indicada o no fue incluida, mejor dicho, en las guías europeas y en las guías americanas, también tenemos presentaciones aquí en México.
que es la Invocana, ya sea la Invocana de 30 tabletas, en el cual tiene canaglifosina 300 miligramos, o su presentación de Invocana Duo, cual tenemos la canaglifosina de 150 miligramos más metformina, ya sea de 1000 o de 850 miligramos, con un precio alrededor de los 1400 hasta 1637. Pues bueno, dentro de los efectos adversos que se encontró exclusivamente en el Canvas fueron mayor riesgo de amputaciones en un 6.3%, mayor riesgo de fracturas en un 15%, así como un aumento de infección micóticas genitales en un 3.4%. El riesgo de hipovolemia fue de un 26% y la cetoacidosis glucémica fue de 0.6%. Bueno, ya conozco entonces cuáles son las presentaciones que tienen aquí en México, ya sé cuáles son los efectos adversos, ya sé más o menos cuál va a ser su precio. Bueno, ¿cuál va a ser la ideal para mi paciente? Ok, pues bueno, primero hay que ver, tengo un paciente entonces que vive con diabetes mellitus, que tiene enfermedad renal crónica, que tiene insuficiencia cardíaca. Las guías me dicen que hay que iniciar la dosis de dapaglifosina o de empaglifosina de 10 miligramos al día o canaglifosina de 100 miligramos al día, que se puede extender inclusive hasta 300. Como contraindicaciones principales voy a tener un antecedente de amputación, tasa de filtrado glomerular debajo del 25 mililitros por minuto, alergia o intolerancia a estos inhibidores, pues bueno, no hay que iniciar tratamiento. ¿Qué precauciones debo de tener? Hay que siempre buscar datos de bajo gasto. Tensión arterial menor a 95 milímetros de mercurio, hipoperfusión dada por un bajo gasto urinario o una extremidades frías, cetocidosis diabética, historia de hipoglicemias severas, pues entonces podemos interrumpir el tratamiento para continuarlo de manera posterior o también buscar enfermedades deshidratantes concomitantes que nos pueden agravar en una lesión renal aguda. Hay que recordar que, como vimos en otros estudios, que puede disminuir la tasa de filtrado glomerular, esto debido a que disminuye la hipertensión glomerular. Encontramos hasta una meseta y a partir de ahí puede ir inclusive mejorando. ¿Y qué posibles interacciones puede tener? Entonces, ok, si tengo mi paciente con un diurético de ASA y tengo datos de bajo gasto, puedo disminuir entonces mi diurético en un 30-50%, o si mi paciente diabético o que vive con diabetes tiene insulina o toma sulfonilolea y tenemos una hemoglobina glucosilada debajo de 7.5%, pues entonces podemos considerar reducir la dosis. Si ya tenemos hipoglucemias severas, ya sea suspender la sulfonilolea o ajustar la insulina de 10 a 20% hacia abajo o disminuirla de 10 a 20%. Ahora, ¿cómo se indican según la tasa de filtrado glomerular? Tenemos entonces que los estudios se hicieron como criterio de exclusión una tasa de filtrado glomerular debajo de 30 o diálisis. Sin embargo, cada vez se han intentado realizar estudios con una tasa de filtrado más permisiva. Pero la evidencia científica me dice que prácticamente para todos el límite inferior va a ser de 30 a 45 mililitros por minuto, menos la canaglifosina, que ese es menor a 20 mililitros por minuto. Ok, bueno, ¿qué ventajas entonces, qué desventajas voy a tener? Bueno, como ventajas ya vimos que mejora el llenado ventricular, que mejora la utilización de cetonas como combustible energético, su inhibición de la bomba sodio-hidrógeno en el miocardio que nos va a ayudar entonces a menor fibrosis, una mejor contracción del ventrículo, reducción de grasa, tanto periférico como visceral, una mejor función diastólica del ventrículo izquierdo, una mejora en la disfunción endotelial. ¿Y qué desventajas son las que puedo tener? Bueno, para empezar, como primera desventaja, tenemos un costo que es muy elevado. Eh, si bien estos medicamentos están dentro de la canasta básica en el Seguro Social, no todo el mundo tiene acceso a esto, ¿verdad? Y por sí mismos, pues son medicamentos caros que para el promedio de salario que tiene el mexicano pueden no ser muy accesibles. El aumento del riesgo entonces de infecciones genitales fúngicas, el aumento de riesgo de amputaciones o fracturas específicamente para la canaglifosina, aunque después hicieron estudios en los cuales ya no se encontró realmente un riesgo real, poliuria o cetoacidosis diabética glucémica. Y pues bueno, ya por último, como conclusiones, vemos que son medicamentos fáciles de utilizar, que tienen pocas contraindicaciones absolutas, que mejoran no solo la mortalidad de las hospitalizaciones, sino que también mejoran la calidad de vida del paciente y sobre todo
que dentro de los estudios se mostró una adecuada seguridad y eficacia en iniciarse en eventos agudos, que el beneficio empieza desde los 12 días, hablando específicamente de la empaglifosina, o inclusive de los 28 días, hablando de la palifosina. Entonces, son medicamentos que deberíamos de empezar a prescribir todavía con mayor frecuencia, que si bien falta todavía evidencia más contundente o falta todavía mayor evidencia de que se puedan iniciar en momentos agudos, ya vimos que por lo menos en estos dos trials, estos tres trials que vimos, sí cumplen su cometido. Y pues bueno, siempre va a ser también importante individualizar cada caso para ofertar la mejor opción a cada paciente. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario acerca